Ok. Muy buena noche, buen día, buenas tardes desde Panamá para el mundo entero. Este es el primer encuentro 2025 del Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón, DALCOR, de Panamá para el mundo con mucho amor para ustedes. Martes 7 de enero tenemos un tema muy interesante que tiene por título Grietas emocionales y nos los va a liderar Gloricel Morales de Lorenzana, nuestra líder. Bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Feliz 2025 para aquellos que no se los he dado todavía y que sea un año de verdadera bendición para cada hogar de los representados aquí. El tema de hoy se llama grietas emocionales. Ante todo, me gustaría indicar lo que es grietas o los sinónimos más bien de grietas. Y me voy a la parte humana y las grietas son fisuras, rajaduras o resquebrajamientos que suceden en una fundación de algún edificio o casa que se ha construido y cuando se asienta esa edificación surgen unas rajaduras, unas fisuras en las paredes que hay que reparar en un momento determinado. Entonces, eh, busqué qué era lo que era grietas y grietas, los sinónimos son, como dije ya, rajaduras, fisuras, eh, son resquebrajamientos, todo aquello que provoque una raja o un roto en una situación específica en un momento determinado. Entonces, eso es lo que realmente a nivel humano puedo comentarles en este momento, pero el tema es más bien eh, que sean eh, a nivel espiritual, porque eh, qué difícil es cuando uno en lo humano, aunque tenga el Señor, no sabe cómo manejar aquellas fisuras que en algún momento se han formado en la vida de una persona y que no tienen forma de saberse cómo manejar, porque el desconocimiento de la palabra de Dios nos lleva a tener momentos de oscuridad, momentos en los cuales el entendimiento no viene al conocimiento de Dios y eso permite y provoca que no se pueda manejar de una forma victoriosa en la vida como personas. ¿Cómo surgen las grietas emocionales espiritualmente? Surgen por un espíritu de orfandad. Muchas veces las personas tienen en su vida personal momentos donde ha habido abandono de un padre, de una madre, y queda una situación interna en el corazón que provoca que haya una grieta que no se pueda en un momento determinado sanar si no es con el vendaje de esas heridas de parte de Jesucristo, porque Él sabe cómo en un momento determinado nos sentimos, nos movemos y Él tiene la cura para nuestra situación, no quiero decir enfermedad, sino emocionalmente afectada en nuestro ser interior. Entonces, también puede haber un espíritu de infidelidad muchas veces de una pareja, de un amigo, de una relación que ya tiene mucho tiempo y surge entonces un espíritu de infidelidad. Entonces, igualmente, eso me llevó, cuando empecé a preparar el tema, me llevó a los frutos de la carne.
Pero antes de ir a empezar el tema, yo siempre tomo dos pasajes bíblicos de la Biblia con el cual vamos a entender en el proceso y en el camino del tema por qué vinieron a mi mente esas situaciones. Primero, quiero recordarles, el ladrón no vino sino para matar, robar y hurtar. Y va a hacerlo en la sociedad, ya sea en el gobierno, en la familia, y lo va a hacer a nivel de trabajo. Todo lo que relaciona a una persona en su diario vivir como persona tiene situaciones que pueden ser de alguna manera grietas emocionales, espirituales, que provocan situaciones en las cuales las personas no saben cómo enfrentarlo con el Señor y no saben cómo manejarlo para sanar internamente. Necesitan la guía, la experiencia de un hombre, de una mujer de Dios, de hombres y mujeres preparados para que puedan realmente recibir el consuelo, la liberación y también el apoyo espiritual que se necesita para poder romper esas situaciones que en un momento determinado son tan profundas que no son fáciles de romper, porque ya hemos visto, hay barreras de frialdad, hay muros de contención que impiden que realmente la persona pueda tomar la capacidad de entregar su corazón realmente al Señor y comprender que necesita romper con esquemas que impiden su sanidad interior, que va a provocar la alegría, el gozo y la satisfacción como persona. Aquí venimos con este tema de fisuras eh, Grieta, espirituales. No, sí, pero estoy dejándome, no te preocupes que sí lo sé en el nombre de Jesús, pero el Espíritu me va guiando y me lo va diciendo como tiene que ser entendido. Tranquila, que el Señor tiene control. Yo le entregué el tema desde un principio porque sé que es un tema que puede provocar situaciones muy importantes para las personas, porque siempre que tengo algo que tengo que compartir con ustedes, el Señor siempre me pone personas a las cuales puedo apoyar en un momento determinado, no solo para ayudar a las personas, sino para yo poder comprender bien lo que Él quiere llevar para que pueda ser realmente en este tiempo de escasez emocional que cada persona tiene, pueda ser un vínculo de amor de su parte para provocar que haya una situación en la cual la persona se pueda sentir satisfecha, que va por el camino de la salvación que Dios ha preparado para cada uno de nosotros si somos leales y nos acercamos al Señor. Entonces, yo puse dos citas bíblicas muy importantes, las consideré yo uno, porque dentro de las citas que yo les di, que no la vamos a leer en este momento, sino más adelante, yo puse una que era Cantares 2:15. Muy importante esa cita bíblica porque cuando vienen situaciones en las cuales una persona va a sufrir, va a experimentar grietas espirituales, emocionales, siempre viene acompañado de una fuerza negativa que quiere destruir la viña en un momento determinado. Cada uno de nosotros somos una viña para el Señor, donde cada una desarrolla y recibe lo que siembra para cosechar la bendición de parte de Dios. Pero esas viñas son afectadas por pequeñas zorras que van provocando que en medio de una situación emocional en un momento determinado,
la persona tenga incapacidad espiritual, emocional, para saber cómo desprenderse de eso que la quiere afectar, porque más fuerte es la parte emotiva que la parte de ser una persona con confianza en el Señor para lograr avanzar en victoria en lo que cada uno de nosotros quiere. Entonces, esa cita bíblica habla de esas pequeñas zorras que se meten en la viña de una persona para destruir, para arrancar el gozo, la alegría que cada uno de nosotros debemos tener siempre, porque tenemos la presencia de Jesús en nuestra vida personal. Entonces, yo busqué dos citas bíblicas que me ayudaran porque creo en lo particular que el pueblo perece por falta de conocimiento porque no tiene la instrucción correcta, real y verdadera de lo que Jesús quiere provocar en el ser humano. Entonces yo busqué dos citas bíblicas que me pudieran aportar algo a esa situación antes de poder hablar sobre aquellas cosas que provocan que hayan grietas espirituales, emocionales en nuestra vida personal que pueden acabar con la situación de alegría y de un futuro precioso de la mano de Jesús. Entonces vamos a leer Gálatas 5:9 y vamos a leer Segunda de Corintios 4 del 8 al 10. Y voy a hacer un breve comentario sobre las dos citas bíblicas para arrancar con el tema y poder realmente provocar que hoy, en este momento y en este tiempo que hemos apartado para el Señor, puedan haber realmente reparaciones de las fisuras, de las rajaduras, de los resquebrajamientos que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Porque cuando yo hablo de grietas emocionales es un corazón roto, un corazón agrietado, que no tiene ninguna esperanza en un momento determinado, porque tiene tanto dolor, tanta situación difícil en su vida personal, que no sabe ni siquiera cómo empezar a romper con esa situación y solo Jesús es la llave que nos puede llevar a poder sanar a sí mismo como se reparan en un edificio. Esas grietas que se forman cuando se construye un edificio. Asimismo, Jesús es el arquitecto, es el ingeniero de nuestra vida personal que sabe cómo va a hacer para que esas grietas emocionales puedan ser de bendición, porque va a haber aprendizaje ante el dolor, pero va a haber una victoria como personas firmes en Él, porque hemos decidido que Él nos pueda ayudar a sanar. Yo lo he experimentado en mi vida personal y realmente es una gran bendición contar con Jesús en la vida de uno como persona y en la vida de uno como algo súper especial para la humanidad. Cada vez que yo me escudriño más la palabra de Dios, me doy cuenta de la preciosura que es Jesús para la vida del ser humano. Cómo realmente puede, con su sacrificio, haber impactado tanto los corazones de los que decidimos decir sí en un momento determinado. Entonces, a ver, por favor, léeme las dos citas que te acabo de decir. Yo puse ahí que eran las que íbamos a usar para empezar. María Luisa, por Usted favor. puso que comenzábamos con Gálatas 5:9 Exacto. y, exacto, y cantar, y la Bueno, cita de dale cantar. pues. Bueno, entonces dejemos la otra de Segunda de Corintios, me la puedes leer también, del Segunda de Corintios 4 del 8 a 10 me la lees y también les cantares entonces, pues. Perfecto. Ok.
Vamos, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Gálatas, capítulo 5 versículo 9. Esta es la versión Reina Valera 1960. Estad firmes en la libertad. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Débora. Amén. Dice así la nueva versión internacional. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Dice Cantar, Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Amén. Y En seguidito, Siena, en Siena. Dice Ajá, dale. nueva versión internacional. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Amén. dice Segunda de Corintios 4, del 8 al 10, versión Reina Valera. Dice, viviendo por la fe, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Nueva versión internacional. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Amén. Cuando se expresa lo de Gálatas 5:9, se está hablando ahí de una buena enseñanza. Si yo no tengo un crecimiento con una palabra certera y clara, la masa se va a destruir. Eso es lo que quiere decir Gálatas 5:9, que yo necesito realmente saber cómo recibo un alimento correcto, real, verdadero, y que tiene que venir nuevamente, como siempre les digo, con hombres probos y de realmente entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Igualmente, les hablé de las zorras pequeñas que quieren afectar la viña de cada uno de nosotros. Entonces, hay mucha distracción en esas situaciones que se presentan en un momento determinado y eso provoca que la viña se llene de cosas extrañas y ya cuando uno se da cuenta, hay situaciones que pueden provocar en un momento determinado cosas muy difíciles en la vida como personas. Y de eso se tratan las grietas emocionales, sentimentales, o sea, cosas que me quieren destruir y quieren arrasar con mi vida personal y yo me abandono al dolor o me abandono a la tristeza, como dice Segunda de Corintios 4:8, me angustio, me siento lastimada y me voy perdiendo en vez de afrontar la situación y lograr salir de ese hoyo donde me he metido. Entonces, igualmente, podemos ver lo importante que es descubrir qué es lo que en un momento determinado puede afectar mi vida personal. Entonces yo me fui a Gálatas 5, no lo vamos a leer ahora mismo,
Yo leí Gálatas 5 del 15 al 21, donde están más o menos, donde están más bien los frutos de la carne. Entonces, podemos ver que en este momento los frutos de la carne que puedo mencionar es contiendas, pleitos, iras. eh, También puedo mencionar eh, engaño, traición, que son parte de las cosas que provocan destrucción en la vida de las personas. Hoy en día podemos ver que parte de las dificultades que tenemos en este momento con las cosas que nos quitan alegría y gozo es la forma como se divide el mundo con diferencias de criterio, no son tolerantes, no se manifiesta la unidad en un momento determinado. Y todo eso tiene que ver con los frutos de la carne porque, vuelvo y les digo, un espíritu de orfandad provoca que la persona se sienta abandonada. La infidelidad provoca que la persona se sienta desmeritada, fea, difícilmente se puede sentir alegre porque hay algo que ha provocado ese dolor y esa tristeza, como dice 2 Corintios 4:8. Entonces, aquí es donde venimos entonces a decir, pero ¿cómo puedo yo provocar que esas grietas emocionales puedan hacer cambiar mi entorno personal? Y ahí es donde empieza prácticamente uno a sentir, primero que nada, que se necesita la palabra de Dios para que las promesas del Señor puedan vendar las heridas que tenemos. Yo quisiera, yo buscando la manera, porque hay algo que desde que empecé me ha querido afectar la forma de poderme conducir, queriéndome llevar a confusión para que yo no pueda decir lo que hoy Dios me ha puesto a hacer en este momento, pero yo tengo enseñanzas de parte del Señor que me ayudan a mantener el equilibrio, el aplomo, y ustedes se dieron cuenta que no perdí en ningún momento la capacidad de poder sostenerme porque Cristo me sostiene en medio de esa prueba y cualquier pensamiento negativo que quieran traer a mi vida personal, el Señor permite que sea arrancado y destruido por el fuego de Él. Y yo estoy hablando con ustedes y a la vez voy ejercitando la palabra de Dios que provoca que eso se vaya y puedo vencerlo porque el Señor me ha mostrado la manera de sostenerme en medio de situaciones que vienen en contra de mí para quererme dañar la viña, para que esas pequeñas zorras no puedan entrar, porque el Señor las tiene completamente bloqueadas por mi cercanía a Él, mi comunión a Él. Entonces, ¿qué provoca las grietas emocionales espirituales? La lejanía de Dios, la falta de comunión a Dios. Y quiero contarles dos situaciones que me pasaron en el fin de semana para poder adentrarnos en la palabra de Dios, porque vamos a ver eso en Isaías 30, pero a lo que voy es lo siguiente, nadie puede sanar una situación si está bloqueada por una barrera de frialdad o por un muro de contención que le impide avanzar en un momento determinado. Entonces, yo tenía varias personas aquí en mi casa para el tiempo del año nuevo. Tuve la oportunidad de compartir con mi hija, con mi nieta, desde después de mucho tiempo que no lo había podido lograr y que el Señor me dio ese regalo. Pero también vinieron personas de afuera y personas vecinas del lugar donde yo vivo. Entonces, eh, tengo esta amiga, que somos amigas más de 20 y pico de años. Yo sabía lo que ella estaba viviendo en este momento, pero cuando una persona
puede transmitir algo de parte de Dios en espíritu y verdad, las personas muchas veces les tienen miedo. ¿Por qué razón? Porque hay personas que no pueden permitir el hecho de que uno le diga la verdad de lo que Dios está poniendo en la mente o en el corazón de uno para decirle a una persona en particular. Entonces ella me esquivaba y me esquivaba y me esquivaba, pero en el amor de Jesús, el día anterior al penúltimo día que estaban aquí, Dios permitió que esa situación cambiara. Ella, yo este año hice una innovación en mi vida personal y puse dos arbolitos y les llamé el árbol de los amigos. Y en esos dos arbolitos que están en la entrada de mi casa, yo ponía fotos de personas que habían estado conmigo aquí en la casa, que guardaban un bonito recuerdo y también otras experiencias vividas y las ponía en el arbolito como símbolo de una amistad que perduró aún en medio del dolor y la tristeza que en un momento uno pudiera haber recibido de parte de ellos. Entonces yo quise hacerlo en este año, primero que nada porque el Señor sanó mi corazón, me lo sanó realmente, me arrancó toda la cizaña que había y me permitió ver a cada uno con amor y con el deseo de lograr que pudieran tener una bendición de poderse compartir conmigo como había yo sido siempre con cada uno de ellos. Y el Señor lo permitió. Entonces eso significa que todas esas grietas emocionales, espirituales que yo tenía en un momento determinado, al yo confiar en el Señor Jesús, al yo ponerme en las manos de Él, Él había permitido que mis heridas sanaran en tal manera de que yo no recordaba lo malo, sino quería tener nuevos recuerdos con ellos de la transformación que el Señor había hecho en mi vida personal. Entonces esa es la manera en que uno sana con la ayuda del Señor Jesús, porque esos viejos recuerdos que te hieren, que te lastiman, que provocan grietas, que provocan dolor, rabia, enojo, el Señor las estaba transformando, no solo en curitas espirituales, sino que me daba la capacidad de poder entender que en medio del dolor que yo pude experimentar, había un gozo diferente en mi vida personal, donde me podía reír, disfrutar con cada uno de ellos sin necesidad de recordar lo malo que me había sucedido. Entonces, el Señor, de repente ella estaba viendo los dos arbolitos con las bolas que yo había mandado a hacer de las fotos y ella me dijo, ay, tal cosa, y ahí nos hizo encontrarnos el Señor. El Señor permitió que hubiera un encuentro de repente en ella y conmigo. Entonces, ¿por qué traigo este mini testimonio para poder adentrarnos en la palabra? Porque realmente eh, eh, el Señor dispone de nuestras vidas cuando nosotros tenemos la capacidad de entender que Él es la única solución a nuestra vida personal. Entonces yo me dije, bebé, como yo ahí, el Señor me permitió agarrarla y yo tengo dos sillas en la entrada y le dije, siéntate aquí conmigo. Entonces ella estaba así como reacia porque ella había tomado una decisión y creía que yo le iba a hacer cambiar la opinión que ella tenía. Entonces yo le dije en ese momento, mira, desde el primer día que yo te vi, que llegaste a mi casa, sabía que había una situación difícil contigo en el sentido que tú ya tenías una disposición en tu vida personal y no querías que nadie te dijera lo que tenías que hacer. El Señor me lo hizo sentir
y yo por eso te diste cuenta que no me he acercado a ti en ningún momento de este instante hasta que hemos compartido, pero cosas que no tienen nada que ver con las cosas del Señor. Entonces, en ese momento Dios empezó a moverse de una forma eh, poderosa y permitió que yo le dijera en un momento determinado, mira, tu problema radica en que tú te pusiste a servir al Señor, sí es cierto, pero descuidaste lo más importante que era tu familia y te resentiste con el Señor porque Él no te cuidó la familia que él te había dado. Tú estabas trabajando para Él y creíste que Él te la iba a proteger también. Entonces tú estás resentida con Dios. Entonces ella en ese momento se le iluminó el entendimiento y me dijo, me has dicho exactamente lo que yo estoy sintiendo con respecto a Dios. Por eso les digo que las grietas emocionales, espirituales vienen por la lejanía del Señor. Es lo que en la palabra de Dios llama apostasía. Una persona que amaba a Dios, vino a una situación difícil y se alejó de el centro de la vida del Señor porque buscó resentimiento, que Dios no tenía ningún problema de ninguna especie, pero que lo pusieron como si el Señor fuera el culpable. Entonces le dije yo, ven acá y vámonos a sentar aquí en el sofá. Ya yo había hablado en la mañana con el esposo y le había dicho lo que yo percibía que Dios me ponía en mi corazón. Así que él se inquietó cuando vio que yo me senté con ella y quiso evitar que ella se sentara conmigo a conversar, porque creía que yo iba a hacer algo que no le iba a favorecer a él. Esos espíritus, esas pequeñas zorritas que llegan en un momento determinado en cualquier forma para provocar que la persona no pueda recibir lo que Dios le quiere regalar en un momento determinado para sanar las grietas emocionales que tiene dentro de su interior. Entonces, eh, como el Señor me ha entrenado, yo me he vuelto una persona muy, eh, así como les dije al principio que alguien trató de afectarme para poder impedir que yo empezara, el Señor me ha dotado en ese sentido de un aplomo muy, muy grande y poderoso porque Él me ha llevado a trabajar en esta área de sanidad interior con las personas. Entonces, en ese momento yo le dije, no, váyase de aquí, que esta es una conversación entre mujeres. Así que él se fue. Entonces empiezo yo a compartir con la persona y aquí es donde vienen ciertas características que tiene una persona que tiene grietas emocionales, espirituales y que las pequeñas zorras le impiden que pueda ver lo que realmente tiene dentro de sí. Entonces, en ese momento yo percibía que las manos de ella estaban frías, percibías, el Señor me hizo percibir en ese momento, y lo digo con todo temor y temblor en el nombre de Jesús, porque hoy oí una prédica que dijo Juan Carlos Harrigan y me impactó porque él decía, en tu mano está la mano de Dios y juntos trabajan con tu mano y la mano de Dios. Entonces, en ese momento yo experimenté, eso es para que uno sepa cómo Dios le va revelando a uno situaciones específicas que en un momento determinado pueden ser la bendición para la persona que Dios quiere ayudar en ese momento. Entonces yo percibí en mi mano, en ese momento, el corazón de ella, cómo el Señor a través de mi mano
estaba moviendo el corazón de ella en un momento determinado, no puedo explicarlo mucho en ese sentido, pero yo podía oír los latidos del corazón de ella y la forma como Dios quería con su corazón penetrar a través de mi mano, y espiritualmente no lo había entendido hasta hoy que oí eso que dijo Juan Carlos Harris. Entonces, en ese momento yo empecé a trabajar con ella y empecé a provocar una situación en la cual ella pudiera ser quebrantada en su corazón. Entonces, en ese momento, y lo quiero ir contando porque es una forma de poder expresar lo del tema de hoy de grietas emocionales. En ese momento que eso sucedió, ella, eh, el espíritu nos envolvió a las dos, no sé cómo explicarlo, pero llegó una luz poderosísima de Dios donde nos envolvió esa luz a ella y a mí, y yo seguía trabajando en su corazón, en su dolor y en aquello que ella había perdido del Señor. Ella había perdido su conexión con Dios, ya no oraba, ya no tenía un amor frío hacia Dios, o sea, ella sabía que Dios existía, pero ella lo quería tener lejano en ese momento. Y eso es lo que hace las grietas emocionales en una persona. Te aleja realmente del valor de lo que Jesús puede representar en tu vida, como tenemos que entenderlo, y la palabra de Dios lo afirma y lo vamos a ver ahora en la palabra. Entonces, en ese momento, el Señor me hizo trabajar con ella de una manera poderosa. Lo quiero entender de esa manera para podérselos explicar, no con lujo de detalle, porque el Señor te está poniendo a trabajar en ese momento, y yo por lo menos me entrego en ese sentido, y yo no estoy dizque copiando lo que el Señor va diciendo, porque es la gloria de Dios la que se tiene que manifestar, y yo solamente soy una vasija que el Señor está usando en ese momento para darle a esa persona consuelo y el retorno a su primer amor, que es Dios. Entonces empezamos a trabajar y ella empezó a experimentar, porque yo en ese instante, una de las cosas que Dios me enseñó hace poco para la sanidad de las personas, Él me hizo hacer que yo derramara sobre ella cisternas de agua viva. ¿Se acuerdan con el pasaje de la mujer samaritana? La mujer, el Señor le decía, yo te puedo dar esa agua que te quita la sed, que te quita aquellas cosas que tú necesitas en un momento determinado y que el agua normal no te la puede quitar. Eso es lo que dice el pasaje de la mujer samaritana. Entonces el Señor en ese momento me hizo decirle, como me había enseñado días atrás o meses atrás, no sé, porque yo no cuento el tiempo, yo solo recuerdo lo que Dios me deja recordar. Entonces yo le dije, que recibas cisternas de agua viva de Jesús, para que puedas recibir en tu interior esa corriente de agua viva que necesitas para sanar esas fisuras, esas rajaduras que hay en tu corazón, en tu alma, y que puedas quebrar con esas situaciones que te impiden en un momento determinado sanar internamente. Entonces, eso provocó que el fuego de Dios empezara a producirse en la vida de esa persona, de ella, pues de la persona que estaba hablando conmigo, de mi amiga. Entonces ella empezó a sentir calor en las manos, empezó a sentir el calor en todo su cuerpo, el Señor sanando con el agua viva y el fuego de Dios. Entonces ella hablaba en lenguas y lo había perdido porque como se había contristado su espíritu con respecto al Señor, ya no podía hablar en lenguas, ya no podía conectarse con el Señor
porque había hecho la oración, había abandonado la iglesia, se había ido de la iglesia, no había regresado, porque ahí es donde viene el problema de las situaciones en las cuales esas fisuras que la persona tiene provocan que se aparte de Dios, culpándolo de todo, de las decisiones que uno mismo toma. Entonces, ella en ese momento empezó a sentir el calor y en el nombre de Jesús, en ese espíritu envuelto que ella tenía, volvió a hablar en lenguas. Empezó lentamente a hablar en lengua, pero llegó un punto en que habló completamente en lenguas y su espíritu se reafirmó, se restableció y el Señor le devolvió esas, esa forma de comprender lo maravilloso que podía ella experimentar para poder recibir la sanidad que necesitaba en ese momento. Y después en la mesa, cuando todos estábamos comiendo, ella dio el testimonio y dijo, yo había hablado con dos personas, pero la persona que usó el Señor fuiste tú porque permitiste que yo volviera al primer amor. Entonces, eso es lo que las grietas emocionales afectan la vida de una persona. Entonces, como no hay un entendimiento de la palabra de Dios, ni hombres ni mujeres que realmente todos puedan tener la capacidad de comprender lo que el Espíritu Santo y el mismo Jesús puede hacer en esas grietas y en esas situaciones en las cuales provocan esas fisuras, esas rajaduras, entonces la persona pierde el enfoque y se pierde y no regresa, sino es porque Dios tiene amor hacia esa persona. Y vuelvo y les digo, ya era prácticamente el regreso de ella a casa y Dios permitió que aunque tuviera miedo conmigo, ella recibiera y me dijo, al día siguiente me dijo, mira, he vuelto de nuevo a experimentar una situación increíble con el Señor. Fue una cosa preciosa y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestras vidas personales, que pueden ser un detonante importantísimo para todos los que estamos aquí. Ustedes están siendo preparados para poder experimentar a través de la luz del Señor, a través de todo lo que Él nos regala en enseñanzas a través de la palabra de Dios, cómo ayudar a un necesitado. Y después aquí en la mesa, yo dije, el demonio te quiso usar, le dije al esposo, para que tú evitaras que ella saliera de esa situación, porque uno tiene que hacerlo y hablarlo con firmeza, porque nosotros tenemos un vestido de poder de Dios, del Espíritu Santo, que lo maneja y que nos usa a nosotros, pero lo usa para provocar vida, como lo dice la palabra en la que leímos. Eh, eh, Pudimos sentir la muerte porque Él, con su salvación en camino a la cruz, nos salvó de un camino de destrucción, de muerte espiritual. Y estamos vivos por la resurrección de Él a los 3 días, que provocó vida en nuestro ser interior. Entonces eso me encantó cuando lo experimenté y no les voy a contar la otra parte porque tenemos que ir a la palabra de Dios, pero su testimonio provocó que otra persona de la mesa se acercara a mí también para pedir. ¿Por qué? Porque tenía el mismo problema. Ya no sentía a Dios en su corazón, ya había perdido la presencia de Dios como la tenía en algún momento determinado.
Entonces, de otra manera, Dios permitió que yo pudiera en un momento determinado ayudarla hasta que se quebrantó. Entonces, aquí el Señor me puso y me hizo preguntarme yo cómo está un corazón roto en base a un corazón quebrantado. Me hizo meditar en esa situación, porque las grietas significan un corazón roto, que tiene 1000 pedazos. ¿Y saben quién tenía un corazón así? Salomón, porque dentro de los frutos de la carne están la idolatría y la hechicería. Y él en algún momento de su vida se fue tras otros dioses y cometió idolatría, hasta se casó con otras personas. Entonces eso provocó que su corazón se fuera agrietando, porque perdió la verdadera comunión de Dios en un momento determinado. Y por eso él escribe Eclesiastés, por eso están sus vivencias en Eclesiastés de cómo realmente vanidad de vanidades, que ya lo hemos hablado en otro momento determinado, pero entender lo importante que es descubrir, escudriñar lo que Dios dice en su palabra, no solo para sanar al amigo, sino para que esas grietas que quizás algunos de los que están aquí puedan tener, yo creo que los que yo tenía, el fuego de Dios me los sanó, me los, me los, me limpió, me liberó y me la cicatrizó en un momento determinado. Pero ¿por qué lo hizo? Porque yo me acerqué a Dios y me di cuenta que Jesús era la llave para mi vida personal, que yo lo necesitaba. Y me empecé a instruir con la forma en que Dios me llevaba y yo me creo hoy una persona libre. Yo soy una persona libre porque mis heridas sanaron y yo lo puedo percibir en lo que sucedió en este año nuevo en mi vida personal. Cuando yo hice esos dos arbolitos del árbol de los amigos, yo pude darme cuenta que lo que me había hecho sufrir ya no estaba, ya se había ido. Entonces vámonos a lo que es Isaías 30. Yo les di Isaías 30 del 1 al 5 y del 9 al 14, ¿verdad, María Luisa? Así es. Entonces vamos a empezar con Isaías 30 del 1 al 5 y después me lees del 9 al 14 para que uno se dé cuenta Okay. que esa fisura Lo leo todo seguidito o primero del 1 al 5 y que lea del 1 Débora. al 5, del 1 al 5 y después la segunda parte, después de que Débora lea del 1 al 5, ¿ok? Muy bien, muy bien. Dice así, esta es la versión Reina Valera 1960, Isaías 30, del 1 al 5. Dice, la futilidad de confiar en Egipto. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes de Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho.
antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Amén. Nueva versión internacional dice así su título. Ay de la nación obstinada, el Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amonestan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto su humillación, aunque en Zoán tengan funcionarios y a Janes y a Janés hayan llegado sus mensajeros, todos quedarán avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil, que no les brinda ninguna ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y frustración. Amén. Fíjense, ahí está bien claro cómo en un momento determinado las grietas emocionales pueden suceder en la vida de una persona. Una mala dirección que te hace buscar a Dios de una forma errada, equivocada. Hay muchas doctrinas falsas hoy en día que pierden la objetividad de lo que Cristo representa para el mundo. Es una realidad que uno no puede sino solo trabajar para lo que Dios te asigna, pero sí puede uno ver lo importante que es para un pueblo que en vez de acercarse a Dios, se está alejando. Hay muchas iglesias, muchos ministerios que han sido tocados de manera negativa el año pasado, porque eh, quisieron poner cosas del mundo en las iglesias, cuando eso lo que provocó fue que la gente se enfriara, la gente se alejara, como lo acabamos de leer en Isaías 30. O sea, personas que quieren estar aquí y allá y estar en el mundo y estar en la cosa porque se dejan seducir por los frutos de la carne. Entonces, en ese momento determinado, uno tiene que entender algo. Yo tuve en esta fin de semana dos personas que aparentaban estar con Dios y estaban muy lejos del Señor, porque las malas enseñanzas afectan la vida de una persona. En Jeremías 15 creo que es que dice que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Qué difícil es vivir en un mundo donde muchas veces los deseos de la carne van por lo de la vista, por lo de los ojos, porque uno quiere tener también situaciones que provoquen bienestar a la vida de uno, pero que esa situación no impida o no provoque más bien que tú te pierdas del camino, porque viene pecado sobre pecado, como lo acabamos de leer en Isaías 30 del 1 al 5, que el Señor lo está diciendo. Buscan otros dioses, buscan otras situaciones diversas, lastiman la posición de los ministros y de y las mujeres y los hombres de Dios y buscan entonces sus propios beneficios y se alejan, y muchos se han alejado en este momento, en esas situaciones. Pero ¿quién los ayuda? ¿Quién puede entender lo que Dios quiere realmente en la vida de una persona? Porque muchos dirán, bueno, se fue, se fue, se fue, se fue. Pero cuando hay amor por las personas que uno
ha querido en momentos determinados que han sido apoyo espiritual en un momento de necesidad personal de uno, también uno quiere aportar para poder devolverle a ellos la bendición que ellos un día dieron en la vida de nosotros. Pero eso no es lo que sucede en el mundo. En el mundo de hoy hay mucho egoísmo, mucha situación en la cual las personas tienen grietas, pero prefieren ponerles unas curitas y callar y no divulgar, porque ¿cómo puede ayudarte un hombre o una mujer de Dios si tú no le cuentas la verdad? Si tú no le dices lo que te está sucediendo, porque quieres ser más fuerte que todo el mundo, no quieres que nadie sepa que tú estás sufriendo, pero Dios sí sabe que estás sufriendo. Dios sí sabe que tienes un dolor muy grande en tu corazón. Pero ¿qué pasa? Aunque tienes un dolor muy grande en el corazón, quieres estar en lo secreto, en lo oculto, que nadie sepa lo que te está sucediendo. Y es una realidad lo que dice el Señor en su palabra, en el Salmo 32:5. Confesaré mis transgresiones, porque el Señor tiene misericordia de aquel que abre su corazón abiertamente para que esas fisuras se puedan cambiar, esas rajaduras se puedan quitar. Pero si yo no le digo a él que lo tengo que recibir, siguen esas grietas, provocando más profundidad en un momento determinado, porque me vuelvo más amargada, tengo falta de perdón, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Miren cómo esa persona no se me quería acercar, pero Dios provocó que se me acercara de todas maneras y lo hizo con algo que nadie, ni yo esperaba, ni ella esperaba. Y fue liberada de esa situación de grietas espirituales que esas pequeñas zorras estaban provocando en ella para evitar que fuera una mujer libre en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos ahora a leer el Isaías 30, del 9 al 14. Gloricel. Dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieras, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre, entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Amén. Te felicito que buscaste bien. Yo dije Jeremías 15, pero la encontraste. Te felicito en el nombre de Jesús. A ver, ahora Dice Isaías 30, del 9 al 30 del 14. 14. Dice así, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen los, los videntes, no veáis, y a los profetas, no os, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas al, halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel, porque, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, exterminándose en una pared elevada
cuya caída viene súbita y precipitadamente, y se quebrantará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia, perdón, sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Wow. Amén. Versículo 9, nueva versión internacional. Porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. A los videntes les dicen, no tengan más visiones, y a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones, apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. Así dice el Santo de Israel. Ustedes han rechazado esta palabra, han confiado en la opresión y en la perversidad y se han apoyado en ellas. Por eso su iniquidad se alzará frente a ustedes como un muro alto y agrietado, a punto de derrumbarse. De repente, en un instante, se desplomará. Tu iniquidad quedará hecha pedazos, hecha añicos sin piedad, como vasija de barro. Ni uno solo de sus pedazos servirá para sacar brasas del fuego, ni agua de una cisterna. Amén. Pues fíjate, en eso que acabamos de leer en este momento, días atrás en una prédica del pastor Rudy Gracia, él decía que hoy en día la gente lo que quiere es el sensacionalismo. No, no lo habrá quizás dicho, pero fue lo que la enseñanza que él dio ese día de personas que quieren seguir a profetas porque quieren que les den ilusiones, como dice la palabra ahí, que les digan lo que van a lograr en un momento determinado, pero no quieren realmente la esencia del conocimiento de Dios, porque no quieren sino seguir siendo ese pueblo rebelde que hace lo que le da la gana y que no quiere que nadie le diga cómo enderezar las cosas, porque las grietas no van a dejar de existir si tú no trabajas con ellas, si tú no le dices al Señor que aún en medio del dolor, Él te permita sanar esas heridas que tú tienes internamente, así como se sana la herida de una pierna raspada o una cortada que te haces, que tiene que tener un proceso de sanidad en un momento determinado, pero que no se puede resolver. Entonces, al final de ahí, dice, con el fuego y con el agua. ¿Qué fue lo que yo de parte del Señor hice con esta amiga mía ese día? Yo primero agarré y le dije al Señor, esparce cisternas de agua viva en su interior, como corrientes de agua viva que dice el Salmo 1. Entonces ella empezó, pero es que todo fue sobrenatural. Ella empezó a sentir cómo corría el agua dentro de ella. Y encima de eso, que ella empezó a experimentar esa situación de que corría agua dentro de ella, empezó el fuego a posicionarse de ella para romper y quebrar las fisuras o las grietas que tenía en un momento determinado. Que se acabaron todas, no, no se acabaron todas, pero es el inicio de un restablecer, de una restitución del Señor a través del agua de viva de Jesús y del el fuego de Dios para provocar que esa persona vuelva a tener esa muerta en Cristo y esa vida en Jesucristo. Que todo el ser humano lo tiene que entender así, de esa manera, porque dio su vida en la cruz por nuestra salvación y nuestra restauración espiritual y porque provocó vida
en abundancia en nuestra vida personal. Entonces, es una maravilla lo que la palabra de Dios nos va enseñando a través de esa situación. Entonces, yo siempre les he hablado de que existen promesas de Dios, porque cuando Dios me dijo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un corazón roto o con grietas y un corazón eh, eh, quebrantado, como dice la palabra de Dios? Un corazón roto o quebrantado se va a mantener así. O sea, el roto o el de grietas no va a tener ninguna situación diferente. Se va a mantener como en pedacitos, como habla la palabra en Isaías 30. No va a tener la consistencia sólida porque está todo agrietado. ¿Por qué? Por los pecados de los pecados, así como los frutos de la carne, que es las contendencias, las disensiones, todo aquello que provoca traición y engaño, ira, todo lo que el ser humano, egoísmo, todo eso que va siendo un fruto de la carne y que va provocando dolor, tristeza, depresión también, y que la persona no lo sabe manejar porque quiere sanar a su manera sin escuchar la corrección que Dios pone a través de un hombre o una mujer que tienen el entendimiento y la capacidad de poder lograr ayudarlos a salir de esa situación y sanar en el nombre de Jesús. Entonces, en ese momento, corazón quebrantado. Entonces el Señor me puso un corazón quebrantado. Es aquel que se humilla y se rinde ante mí. Eso es lo primero. Y la palabra de Dios dice que después del orgullo viene el quebrantamiento del corazón. Pero ¿por qué razón viene? Porque el Señor dice, te rendiste, ya sabes que no puedes hacer más nada y te humillaste delante de mí. Eso es lo que provoca que un corazón con grietas pueda empezar a recibir una sanidad emocional que necesita la persona con la ayuda del Señor. Es muy importante su palabra, es muy importante las promesas de Dios. Entonces yo busqué promesas del Señor que ya las hemos oído en algún momento determinado, pero vamos a volverlas a leer. El Salmo 147:3, por favor, María Luisa y Débora. Salmo 140, versículo 3, versión Reina Valera, dice, alabanza, 147, no, 40, 147:3, sí. alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Salmo 147:3, nueva versión internacional. Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Amén. Nos acordamos de 2 Corintios 4:8, ¿verdad? ¿Cuáles son las heridas? Las grietas que tenemos en nuestro corazón por el engaño, por la traición, la infidelidad, la orfandad que puede tener una persona en un momento determinado porque está abandonado por un padre, por una madre, por todo aquello que provoque una situación difícil en un momento determinado. Entonces, esas heridas las venda el Señor y eso me hace recordar el samaritano del camino. Cuando encuentra a un hombre herido en el camino, pasa el sacerdote, pasa el otro, y ninguno de los dos se preocupa por él, pero pasa un samaritano que le tiende la mano, y ese Jesús que le tendió la mano a ese samaritano
para que pudieras vendar, sanar sus heridas. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. Vio en la incapacidad de esa amiga mía de poder comprender que necesitaba ayuda, porque ella creía que yo le iba a decir lo que ella no quería oír. Y al final, ¿saben qué fue lo que pasó? Que yo le dije que Dios estaba de acuerdo con su decisión. Fíjense, o sea, cómo creamos en nuestra vida personal situaciones que en vez de confortar el alma, en vez de componer el corazón, en vez de sanar aquellas cosas que nos han hecho personas que por desconocimiento o por egoísmo o por querer tener mejores oportunidades fuera de uno, no lo han podido hacer con nosotros. Pero ahí está el consolador que es el Señor a través del Espíritu Santo y nos permite disfrutar de su bendición para poder restablecer aquello que por ignorancia, desconocimiento o por rebeldía en un momento determinado dejamos, por no saber, como dice Isaías 30, entender lo importante que es comprender que Dios todo lo sabe y todo lo entiende de cada uno de nosotros. Entonces, por favor, léanme el Salmo 34 del 18 al 22, creo que puse. Esa es otra forma de ayudar. Entonces, ustedes quieren que el Señor sane las heridas, ¿verdad? Tienen que abrirse sinceramente delante del Señor y decirle lo que experimentan. Ese día ella tuvo que decirme a mí en el nombre de Jesús lo que Dios permitió que ella me dijera. Yo no les he dicho a ustedes qué fue lo que ella me dijo porque eso le pertenece a ella. Lo único que yo he hecho hoy es de enaltecer al Señor Jesús, a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque su amor es inagotable. Él es fiel, como dice la palabra de Dios. Aunque tú seas infiel, yo soy fiel. Y eso es una cosa que ustedes tienen que entender todos, que Jesús nunca dejará a uno de sus hijos padecer si la persona se acerca contrito, humillado y realmente rendido a sus pies. Eso es una cosa increíble. Y yo les digo, en momentos en que Dios sanó mis grietas, yo también tuve que soltar lo que no entendía y aprender que Él tenía mejores resultados para mí que los que yo en la carne podía tener. Y no me defraudó y me enseñó a amarme y no solo amar, sino amar a mi amigo, aún con las diferencias que existen. Porque eso es lo bonito, amar al prójimo como a mí mismo. Él quita las grietas emocionales de mi vida personal y yo voy a permitir que Él haga que las cosas sean de bendición para mi vida personal. Tenemos que recordar algo. Dios alumbra con su luz nuestro camino de salvación, porque Él es lumbrera a mi camino. El Señor Jesús pone la luz en mis pies para que yo con su palabra pueda guiar y ser guiada por Él para la bendición de la libertad en Jesucristo. Ahora, por favor, lean el que les dije, Salmo 34, del 18 al 22. Dice así, versión Reina Valera. Acción de gracias por la victoria. Dice el versículo 18. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia.
conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Amén. Versículo 18, Nueva Versión Internacional. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en él confían. Amén. Amén. Podemos ver ahí en este momento de que el Señor no nos abandona. Él tiene la capacidad no solo de darnos la línea correcta que necesitamos, sino que Él no pregunta, ¿te arrepentiste? ¿Lo hiciste? Vamos a caminar de nuevo juntos. Vamos a enmendar lo que tuvo una situación difícil y la vamos a mejorar para ti. Eso es lo que la palabra nos dice. Pero ¿qué pasa? A veces el sentido de culpabilidad que tienen las personas impiden que realmente se pueda comprender la inmensidad, la magnificencia que tiene el Señor. Él no se queda con nada. Y si tú estás dispuesto a pasar por un desierto para aprender en el dolor la bendición de ser rescatada por Él, vale la pena. Vale la pena. Porque Él lo dice en su palabra. Aunque tu padre, tu madre te abandonaran, yo siempre estaré contigo. Yo voy por delante de ti. Enderezo tus pasos. Permito que todo aquello que te lastime se ordene y sea justicia lo que Él quiere para ti. A ver, léelo tú. Y el otro que quiero que lean es Proverbios 15, 13 y 14, para terminar ya. Proverbios 15, 13, 14. Aquí está, versión Reina Valera, 1960. Aquí está, 15, 13 y 14. Dice así: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Amén. Proverbios 15, 13 y 14, Nueva Versión Internacional. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. El corazón entendido va tras el conocimiento y la boca de los necios se nutre de tonterías. Amén. ¿Qué significa un corazón dolido? Un corazón lleno de grietas, que se equivocó, que no siguió la senda que tenía que seguir. Pero Dios en su misericordia dice, heme aquí, yo te ayudo.
yo te permito regresar y yo les digo algo, me impacta, impacta, lo recibo y lo leo y lo repito 3 veces seguidas. No hay nada más poderoso que el poder de Jesucristo. Nada, nada y nada. Solo tienes que confiar y creer en Él. Porque yo nada más les conté una experiencia de las dos, pero me quito, no uso sombrero, pero me quito el sombrero delante del Señor, porque es fiel y verdadero, el alfa y el omega, el principio y el fin. Sin Él nada somos. Y eso quiero que les quede a ustedes en este momento. Las grietas pueden ser sanadas por Jesús. Decídanse hacerlo. Cuando yo estaba preparando este tema, porque días antes el Señor me va dando pistas de lo que tengo que buscar o hacer, me impresiona cómo nos ama el Señor, cómo quiere que uno logre experimentar esa alegría que tenía uno como niña, después de tanta traición, de tanto dolor, cómo uno puede experimentar el gozo de la salvación. Y como digo yo, Cristo es lumbrera a mi camino. Él me lleva hacia su luz, hacia un camino de salvación, donde todo camino con estorbos es quitado y liberado por medio de su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga. María Luisa, no sé si hay alguna pregunta. Amén. Gracias, Gloricel. Muchas gracias. A ver, preguntas, grietas emocionales. Preguntas, aportes. Wow. Gloricel, una de las últimas cosas que usted dijo, a mí me trajo respuesta eh, que yo le estaba buscando en mi mente y le preguntaba al Señor. Y entonces usted dijo que un corazón dolido significa que está lleno de grietas. Y entonces yo veo ahí que el sentido de la culpabilidad no permite que la persona busque esa ayuda, ¿verdad? Que necesita esa ayuda espiritual en el Señor Jesús. Eso Sí, me dio porque, una... ajá, es que el sentido de culpabilidad lo usa el demonio con la batalla de la mente, para que te sientas incapaz de poder recibir un consuelo de Dios y una sanidad que necesitas en un momento determinado. Entonces, ese sentido de culpabilidad se tiene que soltar en las manos del Señor para que entonces Él pueda empezar a caminar contigo. Él te da el inicio, pero la continuación te pertenece a ti. No volver Claro, a escaparte de sus manos, no dejar que las cosas del mundo o más bien la parte de querer sujetar un amor que no te conviene. No sé si me logro explicar. Hay momentos en que la gente tiene que renunciar a lo que no es para ella o lo que no es para él. Y ese desapego es muy difícil porque uno de los problemas que ella tenía era un apego emocional en un momento determinado. Y bendito Dios que en algún momento de mi recorrido
de enseñanza de parte del Señor. Eso lo aprendí a través del pastor Rudy Gracia, porque él habló del desapego emocional o el apego emocional y eso muchas veces impide la libertad de una persona porque te quieres mantener emocionalmente ligado a una persona que no debe estar en tu recorrido ni en tu camino. Entonces, más difícil es la reposición de tu vida emocional en ese momento porque te estás aferrando a un amor que ya debió haber sido desechado de tu vida personal. ¿Por qué? Porque no provoca en tu vida situaciones favorables. Y eso uno tiene que entenderlo. Y eso es para todo, no necesariamente para una relación. Puede ser para un trabajo, puede ser para una amistad, Y, puede y ser que por un tengo, desprendimiento que uno necesita hacer de algo del pasado. El pasado es algo que te ata, pero el pasado te ata en aquellas cosas que Dios no quiere que tú recuerdes, que son veneno para tu restauración personal. Ese veneno que impide que tú puedas sentir que vas recibiendo esa sanidad en las heridas que necesitas en un momento determinado. Entonces, le pone superficialmente curitas, pero nunca la raíz del problema se libera. ¿Por qué? Porque no quieres confiar en aquello que te puede dar la libertad. La sanidad espiritual es maravillosa, se los digo yo, pero no puede ser manejada de una forma arbitraria. Siempre con Jesús y el Espíritu Santo en el recorrido, para que eso provoque la bendición de la libertad que tanto uno anhela, porque yo creo que todos anhelamos una libertad en un momento determinado, pero muchas veces la forma de pensar es el peor detonante que hay en ese sentido. Por eso yo siempre les he dicho desde el primer día, hay que desaprender para aprender. Y lo que yo aprendí mal, lo tengo que aprender con la palabra de Dios realmente, que es la que me va a dar la victoria para poderme manejar en un mundo que tengo que aprender a sostenerme, pero no dejarme copiar de lo que ellos hacen, sino sostener mi firmeza en Cristo para poder avanzar en victoria y ser de los buenos dentro de los que no quieren cambiar. Eso es lo que yo te contestaría. eso, muchas gracias. Puedo entender a esa persona, pero también es respuesta para mí, porque uno de repente tiene cositas que uno del pasado que uno no ha soltado. Entonces, recuerdo justo hoy, esta persona me dice que quién soy yo soy fulanito de tal, o sea, yo puedo, pero dentro se puede ver que es una persona que no quiere soltar muchas cosas. Entonces, eso también me da respuesta a mí misma para escudriñar que tienes apegado al pasado, que Primero hay que entender si es una persona creyente y si conoce al Dios que tú conoces. Si no lo eh, conoce, deséchalo. no, tibia, la persona Bueno, tibia. entonces no te conviene. No te conviene porque te vas a volver tu tibia. No sé si me logro explicar. Sí, 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 sí entiendo. A ver, ¿alguien más tiene algún aporte, alguna pregunta? Preguntas, interesantísimo como todos los temas, grietas emocionales, muy interesante. Y A hubo ver, algo que no me quería dejar hablar, pero el Señor sí, logró exacto, ganar la batalla. así es, en el nombre de Jesús siempre. Así que si no hay preguntas, entonces voy a darle las citas bíblicas
para que Hay muchas, luego, miren, ya el último comentario no lo vamos a leer, pero yo puse dentro de los temas, yo puse Lucas 15 del 1 al 10, que es la de la ovejita perdida. sí, Para Dios nunca hay una oveja perdida. Para Dios siempre hay posibilidad de que se cambie todo lo que uno necesita, que se ponga a tú. ¿Sabes cuál es lo importante de uno entender que uno puede ayudar al perdido? Es comprender uno que tú fuiste liberada por alguien amén, y así mismo tú tienes que ayudar a otro a salir con la ayuda del Señor. Si no, amén, no se va a lograr, no se va a entender ni se va a comprender. Es un tema que creo yo en lo particular eh, que estremece el alma y el corazón de una persona. Y sobre todo cuando la persona tiene costras, porque para mí las grietas están mezcladas con costras. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes una cortada en la pierna o en cualquier otro lado, se forma una costra cuando te raspas o cuando te cortas o lo que fuera. Entonces, esa costra impide que realmente la grieta se pueda tocar porque no, tú no quieres pasar por eso. amén. Entonces, esa costra es un detonante que impide que haya realmente una sanidad verdadera. Entonces Oh, uno tiene que preguntarle al Señor qué costras tengo que liberar de mi recorrido para que tú puedas sellar las grietas con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que tiene que llenar esas grietas, pero con la bendición de Jesús y el entendimiento de lo que no vas a volver a realizar. Entonces, tú le dices al Señor que ese vacío, que esa grieta la llene con el Espíritu Santo, regenerando la piel. Es como el Espíritu Santo provoca y lo pueden practicar ustedes mismas con ustedes mismas. ¿Qué provoca el Espíritu Santo cuando Jesús y el Espíritu Santo están en armonía? Que yo le diga al Señor, pon piel nueva en esa fisura, en esa grieta y llénala con el poder del Espíritu Santo y se sella porque se regenera esa parte de tu corazón. ¿Y cómo se regenera? Con el fuego del Espíritu Santo. Me acuerdo yo que, y no sé por qué se los voy a decir, pero se los voy a decir porque yo tengo una coraza en ese sentido. Hace como unos meses atrás, no me acuerdo quién estaba dando el tema ese día, y yo recibí completamente en mi pecho un escudo completo del fuego del Espíritu Santo. amén. Completito, toda la parte de arriba de la cintura para arriba, y yo percibí en un fuego profundo que el Señor me sellaba con su fuego completamente. Por eso yo sé que cuando yo abro la boca en el nombre de Jesús, yo estoy cimentada bajo su poder, porque Él me guarda y me protege con su escudo poderoso, que es el fuego del Espíritu Santo. Entonces, todas ustedes que tienen grietas, que tienen sentimientos, emociones lastimadas, pidan la llenura del Espíritu Santo para que ese fuego abrasador, porque eso ayudó a mi amiga
a que rescatara el don de lenguas que había perdido y después, desde la cabeza a los pies, ella me abrazaba y me tocaba y estaba llena del calor y el fuego del Espíritu Santo. Miren qué hermoso que es el Señor. No se queda con nada y te lo da todo si tú crees y confías en Él. Una Amén. cosa maravillosa. Confíen en el Espíritu Santo y en Jesús. Y esas Amén. grietas van a ir desapareciendo con el fuego de Él. Y lo dice Isaías 30 al final, en el 14. Ahí lo dice, con el agua, con el fuego. Así es. Un regalo para su amiga, regalo para usted también, para todas También las un familias. regalo para mí, claro, un regalo para ambas, porque fue una cosa bellísima. Así es, así Muy lindo ver cómo Dios rescata a sus hijos. Por eso me gustó el poner la de la ovejita perdida, porque para Dios nunca nadie está perdido, porque ella creía que estaba perdida, pero Dios la amaba. Y tú eres una hija de Dios, le decía yo, y Dios te ama profundamente y te quiere de vuelta a casa, de vuelta a la iglesia. Tenemos que provocar que aquellos que se han perdido regresen a sus iglesias, regresen a esos lugares de delicados pastos que nos harán amén. reposar, que es el lugar donde uno aprende. Así es. Y usted ha estado orando por eso, porque los hombres y mujeres que eh, le sirven a Dios, que que regresen a busquen. casa. Ella regresó a Así, casa. Ese día ella regresó a la casa del Padre. amén, amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, ahora les doy las citas bíblicas. Gisela, ¿ibas a decir algo? Hola, lo escribí. Es la segunda de Timoteo, que me parece muy atinada. ¿Me escuchan? Sí, sí se la escucha. Lo cual te aconsejo, no sé si Gloricel esto pensará diferente. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1:6. Lo único que uno tiene que tener ahí cuidado es, avives el fuego, estoy de acuerdo con la cita bíblica, pero no imponer manos a cualquiera. Tienes que protegerte. No, esto lo traigo a relación por lo que escuchaste del pastor que mencionó y lo que sentiste tú al tocar a la persona. Ah, ok, pero avives el fuego, pero dale, lo acepto en el nombre de Jesús. Amén, Pero amén, amén. tenemos que buscar otra cita para más claridad, pero lo acepto. Ok, muy bien. Vamos, tenemos las citas bíblicas para el tema del día de hoy, grietas emocionales. Tenemos Gálatas 5:9, Cantares 2:15, Segunda de Corintios 4, del 8 al 10, Gálatas 5, del 15 al 21, Isaías 30:1 al 5, Isaías 30, del 9 al 14, Jeremías 15:19, Salmo 147:3, Salmo 34:18 al 22, Proverbios 15:13 al 14, Primera de Pedro 5, versículo 7, Salmo 51, versículo 17, Salmo 62:8, Mateo 7:24 al 27, Lucas 15, del 1 al 10.
Y tenemos segunda de Timoteo, del 1, versículo 6. Les anuncio que para la próxima semana, martes 14 de enero, 6 de la tarde, hora de Panamá, tenemos el tema Jesús, enséñame a olvidar y soltar la ofensa, por María Luisa Arosemena. Así que desde ya, cordialmente invitados todos, inviten. Eh, También para decirles que el 21, primero Dios, 21, la primicia, ¿verdad? Vamos a estar reunidos personalmente, todos juntos y unánimes en el Hotel El Panamá, en el mismo horario de 6 a 8 de la noche. Entonces vayan confirmando ya para reservar su puesto y el aporte es de $12, que hay que pagárselo, mandárselo a la cuenta de Margarita. Quedan cordialmente invitados. Vamos a tener un pastor, que es muy importante, es un pastor de jóvenes del área de Cerro Batea. Entonces, muy importante llevar a jóvenes, los muchachos, nuestros hijos, nuestros nietos, invitarlos porque recuerden que ellos son el futuro y nosotros tenemos desde ya que ir dando lo que estamos aprendiendo del Señor Jesús y lo vamos a hacer a través de esa primera reunión después de mucho tiempo personalmente. Gracias. Lo dice la oración. A ver, ¿alguien tiene algo especial por Muy qué atinado orar? el Porque, tema que te tocó, María Luisa, muy atinado. oh, sí, sí que sí. Muy Y yo, atinado después de este tema. Claribel, y yo pasaba la página y lo volví a leer, y lo volví a leer. Yo dije, oh Jesús, enséñame a olvidar y soltar la ofensa. Bueno, Wow. pero No, ya sabes cómo manejarte. sí, así es, bendito Dios, que él me guíe el Espíritu Santo de Dios. A ver, ¿quién tiene alguna petición especial para orar? Sí, quisiera que orara por mi hijo que va a empezar su práctica profesional de la universidad. Con esto la va a Mm, empezar. Dios, qué bueno, oh Dios. maravilloso. Ay, Gracias, Giselle. Sebastián Eh, Sáenz. por este inicio que vamos a dar, ¿verdad? Ya presencialmente, una vez al mes, que el Señor traiga todas esas nieves, ¿verdad? Que necesitan para que cimentemos y viéndonos y estemos allí en vivo y nos abracemos, qué rico, ¿verdad? Y recibamos la enseñanza con corazón dispuesto. ¿Sí? Vamos, Gloritel. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Agradecemos por tu bondad en este día para derramar tu entendimiento y tu conocimiento para provocar libertad en medio de todo aquello que tiene que ser sanado. En este momento, Señor, te presentamos las necesidades de aquellos que tienen quebrantos de salud, de cuerpo o emocional, para que permitas que por medio tuyo y la unción del Espíritu Santo se provoque vida en abundancia. Te queremos presentar al hijo de Gisela, que va a empezar su práctica universitaria, un nuevo reto en ese proyecto de vida de él hacia su futuro para poder lograr ser un hombre destacado dentro del área en la cual se quiere desarrollar
y aprender. Igualmente, Señor, te damos las gracias por este nuevo año, año de victorias para todos aquellos que decidan decir sí para ti. Y aquellos que no quieren conocerte, permite que con una voz de aliento puedan cambiar sus decisiones. Te pedimos también igualmente, Señor, que provoques lo mejor para este país, que te muevas con poder y autoridad a través de los pasos de hombres y mujeres que buscan con tu conocimiento y tu acercamiento ayudar a otros. Es un proceso, Señor, de sanidad lo que necesita este pueblo. Y te pedimos, en el nombre de Jesús, que permitas que toda grieta de dolor del pasado sea suturada por el Espíritu Santo y que permitas que haya reconciliaciones, que haya armonía en la reconstrucción de este país a todos los niveles. Te pido también igualmente, como siempre lo hago, Señor, que le des la capacidad y la autoridad y creatividad a todos los hombres y mujeres que te sirven con el necesitado y aquellos que buscan de ti. Dales la capacidad de poder llevar esa voz de aliento y de bendición para cada uno de ellos y sus hogares. Familias firmes en el Señor Jesús, te pedimos, Señor. Y sobre todo, que haya perdón auténtico en los corazones llenos de dolor y de angustia por no haber podido perdonar al que los ofendió. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Oremos mucho por Panamá. Chao. ¿Oyeron? Oremos mucho por Panamá. Amén, así sea.